Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta en visualbasic.net. Vamos a ver estos puntos. Uno de ellos se quedó pendiente en el capítulo anterior, donde nos marcó un error al eliminar una factura e intentamos buscar de nuevo esa factura que ya no existe. Para corregir este error, vamos a hacer una validación de que esa factura ya no fue encontrada. Para evitar ese error, vamos a ir a este botón buscar. Aquí vamos a agregar estas líneas de código. Voy a hacerlo un poco más grande. Con esto leemos el resultado de nuestro dataset. Obviamente va a estar vacío porque no encontró la factura que digitamos. Y en ese momento vamos a mostrar este mensaje al usuario y terminará el procedimiento. Cosa que no teníamos implementado esta validación y continuaba tratando de llenar el Data Grid View. Con eso vamos a lograr esa validación y evitar ese error. En el punto número 2 he agregado dos campos en la tabla productos y obviamente en el formulario productos y en el formulario de compras he agregado impuesto. Impuesto y precio mayoreo, que son dos sugerencias que han aportado en los comentarios. Esto es bueno porque vamos enriqueciendo este proyecto. Vamos a empezar con nuestro formulario de productos. Yo agregué estos campos en esta parte y el otro campo aquí. La ubicación, pues en el formulario no es tan importante. Lo que sí es importante en la tabla, porque también tenemos que agregar en nuestras tablas esos campos que agreguemos en nuestros formularios. Bien, entonces son dos campos, el campo impuesto y el campo precio mayoreo. En la tabla compras únicamente he agregado impuesto, pero está compuesto de dos campos. En uno vamos a mostrar la tasa del impuesto y en otro la cantidad, porque aquí es donde vamos a empezar a registrar nuestras compras y obviamente viene tanto el impuesto como la cantidad, porque aquí recordemos que pueden ser uno o varios productos. Entonces esta cantidad es importante almacenarlas en nuestra tabla. Después de agregar en los formularios, tenemos que agregar en nuestra tabla. Vamos a abrir nuestro DB Browser para que abramos nuestra base de datos de SQLite, donde vamos a agregar en nuestra tabla productos este campo impuesto y P mayoreo. Yo lo he dejado con esos nombres. Es importante la ubicación que le demos. Yo lo he agregado después de P venta y el otro después de existencia. Recuerden, en capítulos anteriores ya hemos visto cómo agregar campos o modificar una tabla. Abrimos la tabla con clic derecho para modificarla, agregamos nuestro campo, le ponemos el nombre, seleccionamos el tipo de campo y con esto lo vamos moviendo. Yo ya lo tengo agregado, voy a dar clic en cancelar y voy a dar nuevamente clic derecho y modificar tabla para que veamos dónde está posicionado. Lo tengo posicionado después de P-venta, tengo impuesto y el tipo es numérico. El campo P mayoreo está después de existencia y es de tipo numérico también. En la otra tabla
la de compras detalle, aquí he agregado el campo impuesto únicamente, después de precio y antes de total. Es de tipo numérico. Después de eso, si tenemos registro en nuestras tablas, debemos de agregar esos datos en esos campos que hemos agregado. Esto para evitar que nos genere un error. Yo lo he llenado con 0 y uno de ellos en unas pruebas que hice le apliqué esa tasa de impuesto. En el formulario en el formulario de producto y en la tabla de TBL productos, en el campo de impuesto estoy dejando o guardando la tasa del impuesto. En mi caso aplica el 16%. Y en el caso de P mayoreo lo estoy llenando con 0. En la tabla TBL compras detalle, en el campo impuesto lo he dejado con 0. Si aplica impuesto, pueden capturarlo manualmente o en una modificación lo podemos realizar, aunque en modificaciones no tiene actualmente el de compras, pero sí en nuestra tabla TBL productos. Aquí sí podemos modificar la tasa y el precio de mayoreo. Después de haberlo agregado en la tabla, es necesario modificar todos los procedimientos que hemos hecho hasta ahora, eh, de guardar, modificar, consultar, todo donde implique que debemos de afectar en este formulario, en esos procedimientos. El primero que vamos a ver es el formulario productos y nuestro botón guardar. En este vamos a modificar nuestra query. Aquí debemos de agregar esos dos campos que hemos agregado. Y recuerden, la posición es muy importante, ya que de otra forma nos generará un error. Después de P-venta, agregamos impuesto, que es el campo que está en nuestra tabla. Y después de existencia, el campo P mayoreo. El campo P mayoreo lo debemos de agregar en esa posición. Y posteriormente, más adelante, también donde hacemos referencia a nuestro campo del formulario, debemos de agregarlo en esa misma posición. En el caso de impuesto, debe quedar después de TXT P venta. Y después de TXT existencia, vamos a agregar nuestro campo TXT P mayoreo. Esto lo debemos de realizar en nuestro botón guardar. En nuestro botón modificar también debemos de modificar esta query. Aquí recordemos que hacemos referencia al campo y a nuestro campo en la base de datos y nuestro campo en el formulario. Debemos de ubicar dónde está posicionado. Recordemos, está después de P venta, está impuesto. Debemos de agregarlo en esa posición y el siguiente campo está después de existencia. Aquí es donde debemos de agregar este campo de nuestra tabla en la base de datos y de nuestro campo del formulario. En este formulario de productos, en otro lado donde debemos de agregar es en este botón buscar, porque aquí escribimos el nombre del producto a buscar. Vamos a dar doble clic en este botón y aquí debemos de agregar ese campo impuesto y también nuestro campo P mayoreo, para que cuando seleccionemos ese producto lo vamos a mostrar en este Data Grid View. Ahora, cuando damos doble clic o damos clic en el registro en este Data Grid View, recordemos que ponemos todos los datos en estos campos.
Vamos a dar doble clic en este Data Grid View y vamos a buscar nuestro evento click. Aquí también debemos de actualizar este procedimiento, debemos de agregarlo en el lugar correspondiente, que es después de txt venta, agregamos txt impuesto y txt mayoreo. Además, debemos de actualizar el número de la columna, debemos de renombrar todas estas columnas para que queden de forma consecutiva. Recordemos que estamos trayendo todos los datos de la tabla y de esta forma le estamos diciendo de que va a insertar en el campo correspondiente de acuerdo al dato que tenemos en el Data Grid View. Esto es lo que tenemos que hacer en este formulario. En el formulario de compras, aquí también debemos de hacer todas esas modificaciones porque recordemos que también aquí vamos a tener el campo impuesto. Una de ellas, primero, lo que hacemos cuando vamos a registrar una compra es ya sea buscar una factura o buscar el producto que vamos a registrar de nuestras compras. Recordemos que cuando escribimos en este campo, en este TXT, vamos a llenar este Data Grid View con todas las coincidencias. Voy a dar doble clic en este campo y aquí he agregado impuesto porque necesitamos traernos ese impuesto. Si el producto que estamos registrando de nuestras compras tiene impuesto asignado. Estábamos trayendo dos columnas o dos campos, ahora estamos trayendo tres. Y por lo tanto, cuando llenemos nuestro Data Grid View, debemos de agregar la otra columna con una longitud de 0 y sería nuestra columna 3. En este caso estaría en la posición 2. Con esto vamos a tener esos tres datos que necesitamos cuando seleccionamos un registro en este Data Grid View. Voy a dar doble clic en este Data Grid View y vamos a buscar el evento click, porque aquí también lo que hacíamos primero es llenar nuestro campo txt ID prod compra y nuestro campo txt prod compra. Es decir que cuando seleccionábamos uno de aquí, llenábamos este campo y este. Ahora tenemos que llenar el impuesto para que sepamos si ese producto está sujeto a impuesto o no. Por lo tanto, debemos de decirle que este campo que he nombrado txt tasa impuesto tome el dato que tenemos en nuestro Data Grid View, que está en la columna número 3, es decir, en la posición 2. Después de eso, nos toca agregar estos datos al Data Grid View, pero como aquí tenemos un campo adicional de impuesto, en caso de que cause impuesto, necesitamos calcular en este campo el impuesto que le corresponde según la cantidad de productos y el precio de costo. Por lo tanto, vamos a dar doble clic en este campo y en el evento TXT Change vamos a hacer esta validación. Le vamos a decir que si el campo TXT compra es diferente a nada o no está vacío, y el campo txt cantidad tampoco está vacío, en ese momento vamos a hacer esta operación que le vamos a poner el dato en el campo txt impuesto compra, que viene siendo este campo txt impuesto compra. Es decir que en este campo vamos a hacer el resultado de multiplicar la cantidad, primero la cantidad por el precio de costo de ese producto. Y posteriormente este resultado lo vamos a multiplicar
por el impuesto correspondiente en caso de tenerlo. Por lo tanto, este código va a ser de la siguiente manera. Vamos a decirle que el campo impuesto va a ser igual a la multiplicación que vamos a hacer de nuestro campo txt compra por nuestro campo txt cantidad. El resultado que obtengamos lo vamos a multiplicar por la tasa del impuesto. De esa forma, si nuestro producto seleccionado tiene impuesto, aquí vamos a mostrar ese impuesto correspondiente. Posteriormente vamos a agregar esos datos a este Data Grid View. Vamos a dar doble clic y aquí he agregado esta variable impuesto, la he declarado aquí, y estoy tomando el dato que tiene el impuesto. Si tiene cero, obviamente va a traer cero esta variable. Y esta misma variable lo he agregado en esta línea, que es donde agregamos en nuestro Data Grid View. Si podemos apreciar, aquí he agregado ese impuesto antes del total, es decir, antes de la última columna. Posteriormente, en nuestro botón guardar, también debemos de agregar en la query donde almacenamos en la tabla TBL compras detalle. En esta query debemos de agregar ese campo, pero primero vamos a obtener el dato en esta variable impuesto, ya que recordemos que todos los estamos agregando en este Data Grid View. Aquí vamos a empezar a leer todos los datos para almacenarlos en la tabla. Por lo tanto, en el recorrido que hacemos, en el ciclo for que hacemos para leer todos los registros del Data Grid View, vamos a ir pasando por esa columna. Esto lo vamos a tener en la columna 4. Aquí también debemos de renombrarla porque anteriormente teníamos únicamente esta última variable. Y al final, cuando insertemos en nuestra tabla, vamos a agregar esa variable y también debemos de agregar el impuesto, ya que este es el dato que tenemos en nuestra tabla y el impuesto que lo tenemos en esta variable. Con esto vamos a lograr que almacenemos ese impuesto en nuestra tabla TBL compras detalle y se almacene aquí en caso de que tenga impuesto. En caso de que no, se va a almacenar cero. Cuando buscamos una factura, también debemos de modificar este procedimiento. Aquí vamos a obtener el impuesto de todo lo que ya teníamos desarrollado. Únicamente vamos a agregar este campo impuesto en esta posición antes de total. Ese es el cambio que tenemos que hacer para que cuando recuperemos nuestros datos de la consulta, recordemos que esta es la query que hace la consulta a la base de datos en nuestras tablas y aquí tenemos el resultado en este dataset. Cuando recorremos el dataset, debemos de agregar en esta parte la variable de impuesto. Debemos de agregarla y debemos de actualizar estos datos que son las columnas. Y posteriormente con eso vamos a lograr que llenemos nuestro Data Grid View con todos los datos de la consulta de la factura y por aquí vemos que hemos agregado ese impuesto que hasta el anterior no lo teníamos. Espero que quede comprendido este cambio que tenemos que hacer y pues obviamente en caso de que no, coméntenlo para que podamos hacer alguna explicación más a fondo.
En otro lado donde también tenemos que considerar esos nuevos campos que hemos agregado es en la opción limpiar. En este caso, cuando agregamos este producto a nuestro Data Grid View, he agregado al final, porque aquí recordemos que limpiamos todos los campos, aquí he agregado esos dos campos, lo debemos de agregar para que se limpien y queden vacíos en caso de que tengan datos. También en nuestro formulario de productos, en el botón limpiar debemos de agregar esos datos. Aquí lo tenemos, TXT impuesto y TXT P mayoreo. Vamos a hacer las pruebas para ver si todo está bien hasta ahora. Vamos a abrir nuestros productos y vamos a consultar uno. Vemos que está en la columna impuesto. A este yo le he asignado un impuesto de 16% y un precio de mayoreo de 200. Voy a dar un clic para pasarlos a los campos. Vemos que tiene este impuesto y vemos el precio de mayoreo. Vamos a limpiar y se limpian todos los campos. Vamos a consultar otro. Este no tiene impuesto. Si le agregamos un impuesto y un precio de mayoreo, también debe de actualizarse en nuestra base de datos. Vamos a decirle que tendrá un precio de mayoreo de 720. Si hago esa modificación y volvemos a consultar nuevamente, vemos esos cambios que ya están implementados. Entonces, con estos cambios en nuestros procedimientos logramos que tengamos actualizado con esos dos campos adicionales. Vamos a irnos a nuestras compras. Vamos a consultar una factura. La única factura que tengo registrada es la 33453. 33453. Y al darle clic, encuentra la factura. Ninguno tiene impuesto y aquí tenemos ya agregada esa columna. Si limpiamos, limpiamos todos los campos. El primero del error que nos marcó en el capítulo anterior, vamos a digitar una factura que no existe y nos muestra este mensaje que la factura no fue encontrada. Con esto evitamos ese error que nos apareció en el capítulo anterior. El otro cambio que hicimos es que si seleccionamos un producto que tiene impuesto, al seleccionar nos trae el impuesto que tiene guardado. Por lo tanto, si aquí escribimos una cantidad y escribimos el precio de costo, supongamos que este nos cuesta 700 pesos, hace en este campo el cálculo correspondiente a este impuesto. Si aquí le modificamos a 2, nos tiene que actualizar ese impuesto. Supongamos que este vale 1000 aquí, y aquí le vamos a dejar 1. Vemos que nos hace el cálculo del IVA correspondiente. El 16% corresponde a 160. Este cálculo, vamos a agregarlo y vemos que se limpia. Aquí no está limpiando la tasa, es decir, que aquí me está faltando limpiar esta tasa. Vamos a hacerlo. Vamos a dar doble clic en este campo y vamos a agregar
Aquí tenemos txt impuesto y nos falta borrar el campo tasa impuesto. Vamos a agregarlo. Vamos a decir punto text va a ser igual a vacío. La otra es que cuando dimos doble clic en este, únicamente expliqué que aquí debemos de implementar este cálculo. También debemos implementarlo este mismo, exacto, tal como está aquí. No sé si alcanzaron a ver cómo está el código para que lo copien y lo implementen. De esta forma lo tenemos que hacer. Pueden pausar el video para que vean qué campos estamos afectando y cómo lo estamos haciendo. Aquí pueden observar estos paréntesis, que es cómo se hace el cálculo. Esto mismo lo tenemos que implementar en el precio de costo, exactamente el mismo, ya que si pudimos observar, cuando escribimos en los dos campos, se actualiza el impuesto correspondiente en caso de que tenga impuesto, ya que si no lo hacemos en los dos campos, no hace la actualización del impuesto. Si lo implementamos en un campo nada más, haría el cálculo por primera vez, pero cuando le modifiquemos en este campo, no lo hará. Vamos a escribirle 1 y aquí le vamos a decir 100. Si aquí le modificamos a 2, nos hace ese cálculo. Si aquí modificamos a 200, también hace el cálculo. Por eso es importante que lo implementemos en los dos campos, que implementemos ese cálculo para que éste se haga, ya sea que modifiquemos aquí o modifiquemos aquí. Con esto vamos a lograr este cambio y vamos a continuar con el siguiente capítulo. Voy a revisar estos dos formularios si tenemos algo pendiente. En caso que no, pienso que vamos a empezar ya a desarrollar nuestras ventas. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.